Hola, muy buenos días. En esta mañana de 3 de abril del 2025 estamos participando dentro del primer Congreso Internacional Virtual, denominado Nuevos Paradigmas de la Ciencia del Derecho en el siglo XXI. De igual forma, presentaremos esta mañana la investigación colaborativa denominado Las raíces gastronómicas como un derecho intergeneracional, un estudio a la luz de la teoría de los derechos humanos. Esta investigación, como se ha mencionado, se trabaja en colaboración con la licenciada Lisbeth Valencia Flores, la doctora Alejandra Cedallín Martínez Sánchez y un servidor, David Espinosa González. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Lisbeth Valencia Flores. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor David, por cederme la palabra. Y estoy muy contenta de estar presentando esta colaboración y presentar nuestro trabajo acerca de esta investigación. Entonces, nuestro contenido del día de hoy, o los temas o los puntos que vamos a abordar, serán los que presentamos a continuación en esta diapositiva. Entonces, los puntos serán la introducción al tema, presentar nuestros fundamentos teóricos de la investigación, del ámbito gastronómico al jurídico, y culminaremos con las conclusiones. Muy bien, entonces daré inicio con la introducción a nuestra investigación. No sin antes me gustaría mencionar cuál fue la inspiración para poder realizar esta investigación y este trabajo. Creo que a los doctores y una servidora que colaboramos para poder presentar este trabajo, nos inspiró la manera en la que se puede vincular la parte gastronómica con la parte jurídica, cómo poder respaldar desde una manera legal, como derecho, el respaldo a nuestras tradiciones en el ámbito gastronómico. Esa fue la razón por la cual, o una de las inspiraciones para poder realizar este trabajo. Entonces, sin más, me gustaría comenzar abordando lo que es el término de patrimonio cultural, o sea, cómo es que la gastronomía se convierte en un patrimonio inmaterial. Y me gustaría también abordar estos 4 puntos, iniciando con este primero, que justo acabo de mencionar, que es el patrimonio cultural. Y como bien aquí lo menciona en esta presentación, pues retomo diciendo que el patrimonio cultural es la suma de bienes y riquezas que pertenecen a una persona, y es un conjunto de derechos y obligaciones que corresponde a un solo titular. Entonces, la gastronomía pues es un tema, es un arte, es una ciencia que puede abarcar tanto el hablar de los términos de términos culinarios aplicados a los platillos, pero también visto desde un arte del buen comer. Entonces, la gastronomía se convierte en un patrimonio cultural inmaterial, puesto que no estamos hablando, como bien sabemos, de la parte arquitectónica, o estamos hablando de monumentos, porque la gastronomía se aprecia desde una perspectiva un poco más subjetiva, y por tanto también incluye pues costumbres, tradiciones, y la parte fundamental de esta investigación es cómo se va respaldando y cómo se va cuidando de generación en generación. Pero muchas veces esta perspectiva la abordamos desde una parte social o desde una parte familiar, y pues nuestra inspiración para poder realizar este trabajo es cómo poder cuidar y cómo poder respaldar desde una parte legal o desde una perspectiva legal, cómo podemos respaldar el cuidar que se vaya conservando de generación en generación como un derecho, el hablar de la parte gastronómica, y considerando también que mediante la UNESCO ahora lo podemos ver como un patrimonio cultural.
Entonces, por eso es que hoy retomamos estos puntos importantes, hablar del patrimonio cultural, cómo se relaciona con la gastronomía y por qué es que incluimos a nuestras tradiciones y costumbres. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Uno de los elementos que hemos establecido de manera fundamental en esta investigación es presentar una mirada de interdisciplinariedad del derecho, es decir, los actos de juridificación que han existido dentro de las situaciones, actos y la misma vida diaria, ¿no? La cotidianeidad. Esta investigación se fundamenta en dos figuras esenciales. La primera, la figura de derechos humanos, que como todos conocemos, es un término que ha venido en evolución, constante innovación incluso. Dentro de los documentos más importantes que los consideran dentro del siglo XX, la mitad del siglo XX, pues contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a partir de ahí, los autores han tratado de establecer una definición, más que interpretación, una definición, y se ha retomado para el presente trabajo, considerándolo como principios humanos con fundamento internacional y ubicados en diferentes instrumentos e incluso objetos. Estos van a representar la responsabilidad que cuenta la autoridad e incluso el Estado para poder garantizar el ejercicio de acciones, actos y disfrute de algunas necesidades básicas. Como veníamos mencionando, esta situación, estos principios son propensos a socializarse, a politizarse y a juridificarse. De igual forma, y en otro sentido, retomamos la figura del derecho intergeneracional. Diversos autores han retomado estos elementos, esta institución incluso, pero nos apegamos a lo planteado por el doctor Ordóñez, quien ha retomado este principio y surge como un cuestionamiento esencial. Es decir, ¿cómo es posible poder establecer una protección jurídica sobre diversos supuestos, incluso cotidianos, para generaciones futuras? Es decir, si bien es cierto, en la actualidad gozamos de algunos derechos subjetivos, la realidad es que nosotros establecemos la posibilidad de que a partir de hoy día podamos proyectar una garantía, una posibilidad garante de ejercicio de lo que existe en la actualidad. Máxime algunos elementos tangibles e intangibles, si bien es cierto, y como lo comentaba la maestra Lisbeth, algunos elementos que son tangibles, como monumentos, como diversos instrumentos, diversos documentos, pero también tenemos la posibilidad de algunos elementos que son intangibles, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, los usos, la gastronomía incluso. Por ello, es importante presentar esta posibilidad, esta perspectiva de derecho intergeneracional que podemos realizar en la actualidad para que en un futuro las generaciones puedan disfrutar de lo que la sociedad, la colectividad, hoy en día puede disfrutar. Por lo cual, existen algunas actividades e incluso iniciativas administrativas y judiciales que se le atribuyen directamente al Estado, por lo cual alguna acción u omisión puede generar una afectación en el disfrute de los mismos. De igual forma, el análisis con fundamento jurídico se plantea a partir de tres perspectivas. Con apego a los mecanismos de protección en materia de derechos humanos. La primera es en carácter universal. Este primer mecanismo de carácter universal se fundamenta como instrumento en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración, considerando e incluyendo los lineamientos que se vinculan a la dignidad y al valor de la persona humana, tiene su origen en 1948. En 1948, encabezado por la señora Eleanor Roosevelt, establece los elementos suficientes para poder establecer una protección y un ejercicio hacia toda la humanidad. De igual forma, aunque incluye los elementos culturales, se generan en 1966 dos pactos. El pacto en materia civil y político y también el pacto en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Si bien es cierto, plantean la cultura y el ejercicio y disfrute de la misma, manejan dos perspectivas diferentes, enfocándonos para la presente investigación en el segundo pacto, en el aspecto económico, social y cultural.
De igual forma, años posteriores, en 1972, se establece, a partir de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, se establece a partir de la UNESCO los lineamientos y el futuro que se establecía para poder proteger, garantizar y disfrutar a las generaciones posteriores el patrimonio existente. Y no podemos dejar de lado uno de los elementos que existen hoy día, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos, generados en el 2013, establecen y se vinculan a partir del aspecto educativo, jurídico y cultural. Si nosotros nos apegamos al aspecto regional, nos vamos a dar cuenta que en 1969 se celebra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en San José, Costa Rica, se establece en esta declaración la posibilidad de que el ser humano pueda realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria. Por este supuesto, se establece que cada persona pueda gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, y no menos importante, la Constitución mexicana es el principal instrumento que establece este mecanismo de protección de derechos humanos de carácter doméstico o nacional. En su artículo segundo nos establece los fundamentos de la nación, la riqueza de los pueblos originarios, pero también se vincula con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades indígenas y afro-mexicanas, que en su artículo primero establece el objetivo de garantizar la protección, salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural nacional. Y para ir terminando el aspecto jurídico, es imposible dejar de lado la postura de los tribunales colegiados de circuito y que dan fundamento a nuestra perspectiva de investigación colaborativa. Es decir, esta perspectiva establece que es prudente denominar o considerarse como un derecho intergeneracional al patrimonio cultural y que se dirige hacia identificar, proteger y conservar este tipo de patrimonio material e inmaterial. Dentro del argumento, descripción y consideración, se establece que el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece el derecho al acceso a la cultura, pero independientemente de considerarse como un derecho humano, un derecho fundamental, también es necesario considerarse como un derecho intergeneracional. Es decir, y como lo hemos venido mencionando, establecer los elementos suficientes para garantizar y proteger el patrimonio material e inmaterial actual para que se pueda disfrutar en un futuro, es decir, generaciones futuras. El Estado se ve comprometido a implementar mecanismos para garantizar el acceso del derecho a la cultura. En este sentido, agradeciendo, le cedo la palabra a la maestra Lisbeth para que nos pueda establecer las conclusiones de investigación. Muchas gracias, doctor, por cederme la palabra. Bueno, en esta parte me gustaría comenzar a abordar las conclusiones de la presentación de esta investigación que con gusto traemos para ustedes o presentamos ante ustedes. Y como bien el doctor nos menciona, la preocupación o la finalidad que tiene esta investigación es respaldar a través del marco legal, del marco jurídico, respaldar a la gastronomía como un derecho y vista también desde la perspectiva de patrimonio cultural. Me gustaría también mencionar que algunas otras personas pudieran ser también beneficiados y beneficiadas con esta investigación. Y me gustaría recordar y me gustaría reconocer el trabajo, por ejemplo, doctor, de personas como nuestras cocineras tradicionales. Me gustaría reconocer especialmente el trabajo, por ejemplo, de la cocinera tradicional Abigail Mendoza, quien es una cocinera tradicional oaxaqueña, que ha estado muy preocupada precisamente por poder conservar y rescatar la parte tradicional de la elaboración y la utilización de insumos endémicos de la cocina mexicana. Entonces, si pudiera ser considerada esta investigación como un respaldo para las tradiciones y la manera de la elaboración de los platillos tradicionales de la gastronomía mexicana,
a través de un marco legal, personas como nuestras cocineras tradicionales, como nuestros chefs enfocados en la cocina mexicana, creo que pudieran ser beneficiados con el respaldo a este derecho, porque finalmente pues las recetas y que se van conservando vistas en la gastronomía mexicana y en cualquier gastronomía van pasando de generación en generación. Entonces, el poder respaldarlo bajo un marco legal creo que sería de mucha ayuda, sería muy importante. Es por eso que es solo recordar a manera de conclusión que nuestra gastronomía mexicana pues es reconocida y es considerada ahora por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a partir de noviembre del 2010 y vista ahora como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Segunda conclusión es que nuestras raíces gastronómicas pues pueden ser consideradas como un derecho sustantivo porque se relacionan con elementos fundamentales de la vida humana, así como los derechos humanos, e incluso generando prerrogativas dirigidas a todo el ser humano. La tercera conclusión de este trabajo sería que los derechos intergeneracionales se posicionan ahora como un elemento evolutivo de la ciencia y del derecho, y que nos trata de vincular dándole o haciéndole justicia de manera histórica como nunca antes se había reconocido. La cuarta conclusión sería que a partir del razonamiento legal jurídico, como bien nos menciona el doctor David, es posible expresar que las raíces gastronómicas son parte del patrimonio cultural inmaterial, y al ser considerado este último como un derecho que va de generación en generación o como un derecho transgeneracional, se determina que las raíces gastronómicas pues también son un derecho de este tipo. Y nuestra quinta conclusión es que la actividad estatal es importante que se preserve, para la actividad estatal es importante que se preserve el patrimonio cultural tanto material y en esta presentación, en esta investigación, es un patrimonio inmaterial y que requiere que sea respetado y que sea fundamentado y que sea protegido como ayuda y como respaldo a todos los pueblos autóctonos, a nuestras raíces comunitarias, para poder también proteger ideologías, herencias y finalmente hacerlos un acervo de los antiguos indígenas. Muchísimas gracias, doctor, por permitirme participar y cedo la palabra para usted. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Únicamente para presentar algunas de las referencias bibliográficas que hemos empleado para la presente investigación. Y pues finalizar agradeciendo a los organizadores, colaboradores y ponentes que se han desenvuelto en este evento, es decir, el primer Congreso Internacional Virtual, Nuevos Paradigmas de la Ciencia del Derecho en el siglo XXI. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.